Ok. ¿Alguno de ustedes, me imagino que sí, ha leído los libros poéticos y sapienciales? Manodinco los ha leído, muy bien. ¿Quién más? Quizá va a tener la ocasión ahora de leer los libros poéticos, los libros sapienciales. Una corrección que voy a hacer inmediatamente antes de que se me olvide. Ustedes recibieron el curso libros poéticos, así tiene el título, pero ahí está mal escrita la palabra sapiensales. Es sapienciales, ¿no? Hay un error de redacción para que lo tengan presente en el curso libros poéticos, ¿ya? Porque dice libros poéticos y sapiensales, pero ahí no es sapiensales, es sapienciales, con C y A, sapienciales, ¿no? Para que si lo pueden corregir, lo corrigen ahí mismo para que eh, inmediatamente se arregle esa falta, ¿no? Que está en esa palabrita. Bien, yo voy a compartir entonces, usted me dice en presente o ausente, voy a pasar una lista aquí que me entregaron para que veamos quiénes están presentes, ¿ya? Entonces voy a comenzar con Aida Araya, Presente, pastor. muy bien. Eh, Andrés Fernández, no está. Andrés Orellana, tampoco. César Rojo, eh, ¿está César Rojo? ¿Está presente o no? Me parece que no. Eh, Ya, pasamos a continuación con Danilo Valdebenito, Presente. presente, bien. David Pedroso, decía que él iba a estar en su trabajo. Incobut, Presente, presente. ya, ahí está, muy bien, ok. Efraín Quilem, tampoco. Fernando López, reportó que estaba enfermito. Giovanni, presente. Presente, pastor. Israel Lagos, 28. bien. Jorge Medina también dijo que iba a estar ausente. Am, José Burgos, Presente, pastor. perfecto. Librayán Parra, Marcela Díaz también iba a estar, combinó que estaba enfermita. Mauricio Cifuentes, Ya viene, ahí viene corriendo. por ahí viene, sí. Sí, Pablo Sepúlveda, Pamela, ahí está la hermana Pamela. Rodrigo Almazábal también dijo que no iba a estar presente hoy día. Verónica Espinosa, la hermana Verónica. Presente, pastor. Bien. Yesenia, ahí está la hermana Yesenia. Bien, 21 hermanos entonces. Sí. Perfecto. Ya. Pastor, No te escuchas, hermano César, dice acá. no me escucho, no me Sí te escucho, pero escuchas. estoy aquí por si acaso. Sí, te escucho, está bien. No, ahí quedaste presente. Muy bien. Ya, miren, vamos a compartir esta presentación del curso para que vayamos conversando en esta primera sesión de nuestro curso Libros
poéticos, ¿ya? Yo les sugiero que en las lecturas de los libros, porque como ustedes habrán leído, el cuestionario, ustedes han visto que al final de las preguntas hay una lectura. A ver, voy a compartirles esa lectura para que tengamos clarito eh, a qué me estoy refiriendo. Esa lectura que aparece allí es la lectura donde ustedes deben estar leyendo el, el texto bíblico semanalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la lección 1, ¿no? Aquí están las 6 preguntas de la lección y en la 7 dice lectura. Tienes que leer del Salmo 1 al Salmo 50, ¿ya? Y responder esa pregunta, ¿qué te llamó la atención de esa lectura? ¿Ya? Entonces, para esta semana, ya Salmo 1 al 50, ya de aquí a la próxima semana tienen que leer el Salmo del 1 al 100, ¿ya? Y en esa lectura, responder a estas preguntas. Yo les sugiero, bien, pueden leer la Reina Valera, que es la clásica, para seguir, ¿no es cierto?, una lectura más poética, o la NBI, o también la Nueva Biblia Latinoamericana, o la Biblia de lenguaje actual, la TLA, que son, en este caso estas son Biblias más dinámicas en cuanto al lenguaje, a la forma gramatical que usan para transmitir la misma idea, pero más fluida, ¿no? Más entendible a lo que es el lenguaje que usamos nosotros hoy en el español, ¿no? Entonces, eh, ahora si van leyendo las dos versiones, mejor, ¿no? Ningún problema. Pero busquen la Biblia que se adecue más a su lectura para no solamente leer, sino que ir entendiendo y comprendiendo lo que van leyendo, porque en estos libros poéticos, sapienciales, la lectura a veces no es muy clara justamente en cómo está construido el texto y sobre todo en la Reina Valera que usa mucho este lenguaje más poético, pero que a veces tiende a confundir un poco en cuanto al significado de algunas palabras que utiliza, ¿ya? Y el tiempo verbal también que se utiliza. Eh, y para eso yo les sugiero la lectura de la NBI. Bien, ya entonces semana a semana van a tener estas preguntas y una lectura en este caso vamos a comenzar obviamente con los salmos, del Salmo 1 al 100, al 50, en esta primera semana, y después ustedes siguen la lectura que corresponde para cada semana, ¿ya? Para que estemos leyendo el texto bíblico, analizando, meditando, reflexionando en lo que vamos leyendo, ¿ya? Clarito, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Ya, ahora entonces voy a compartir aquí esta, esta primera parte, ¿no? De la lección 1 como resumen, que habla sobre una introducción que se hace a la poesía y a la sabiduría hebrea. Y eso es importante tenerlo presente antes de abocarnos a indagar en los libros que vamos a estudiar, ver un poquito este contexto previo en cuanto a la poesía y a la sabiduría, porque estos libros, los libros poéticos y sapienciales, tienen que ver justamente con la poesía y con la sabiduría hebrea, ¿no? Pero para eso hay que entender un poquito a qué nos referimos con ello. Pero previo a ello, en el curso vamos a buscar lo siguiente. Primero, este curso consiste en un estudio panorámico
de los libros clasificados como poéticos y sapiensales. Nuevamente aquí está esta palabrita que no corresponde, ¿no? Dice sapiensales y es sapienciales con CS, ¿ya? Es decir, los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y para eso vamos a considerar a estos libros, vamos a ver el autor, un poquito el trasfondo histórico, algunas características y algunas enseñanzas principales de estos libros, ¿ya? Pero para eso el estudiante debe estar leyendo todos estos libros, ¿no? Porque es importante acá que ustedes lean cada libro que vamos a estudiar y lo lean de forma completa, no una parte, sino que todos los libros. ¿Bien? Y por ello vamos a tener presente buscar lo siguiente, entender primero el lenguaje poético empleado en gran parte de estos libros para mejorar la comprensión de lo que ellos nos quieren transmitir y también familiarizarnos con el trasfondo histórico que tiene cada libro. Vamos a identificar algunos temas importantes y sacar también algunas enseñanzas principales de cada libro y hacer algunas aplicaciones para el tiempo de hoy, de acuerdo a las enseñanzas que nos dan estos distintos libros, como son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Ya? Así que es un buen desafío que vamos a perseguir a través de este curso. ¿Y qué vamos a estar considerando para la evaluación? Bueno, están los cuestionarios, ¿ya? Las lecturas que están en los cuestionarios también, y para aquellos hermanos que van a estar mirando los videos, cuando no estén en clase tienen que hacer un resumen de ese video, ¿no? En el fondo, eso es lo que vamos a tener presente para la evaluación, ¿no? De cada uno de ustedes, así como lo hemos hecho en el primer ciclo. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre eso? Pastor, Sí, hermano buenas tardes. Verónica. Ahí descrito hay un examen final y no lo mencionó. No, examen no hay. Ah, No, ya. no. Aquí dice, claro, examen final, pero no tenemos examen, ¿no? Eh, en el curso, en lo que es el programa del seminario que hemos aplicado desde el año pasado, no tenemos examen final, sino solamente la evaluación de los cuestionarios, la participación en clase, la asistencia, resúmenes cuando hay que realizarlo al faltar alguna clase o alguna tarea extra que el mismo profesor le sugiera en algún momento. Esos son los requisitos, podríamos decir, académicos que ustedes como estudiantes deben responder. No hay examen final y eso ya lo empezamos a aplicar desde el año, me parece, pasado, ¿no? Así que se ha librado por ahora de exámenes porque hemos querido dar más flexibilidad a lo que es la participación, a lo que es la asistencia, a lo que son los cuestionarios en sí, ¿no? Y las lecturas de cada curso, dado que estos cursos para este año están orientados especialmente a leer el texto bíblico, a leer la Biblia, ¿ya? Bien, el resumen de la lección 1 son algunos puntitos que yo tengo acá que vamos a conversar y que están dentro de la materia misma. Como por ejemplo, bueno, eh, se dice que están estas divisiones del Antiguo Testamento. Está el Pentateuco que ustedes ya comenzaron. Viene libros históricos que va a ser el pastor David. Viene libros poéticos y sapienciales. Y posteriormente están los libros proféticos. Son cuatro divisiones que se abarcan para estudiar los libros del Antiguo Testamento en esas áreas, ¿no? Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos.
Y hoy estamos en el área de los libros poéticos y sapienciales, donde vamos a ver Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Salmos. Bien. Lo otro es que, a diferencia de los libros proféticos que encontramos en el Antiguo Testamento, donde Dios habla directamente a través de los profetas a su pueblo, en los libros poéticos y en los libros sapienciales, el hombre es quien tiene este diálogo con Dios. El hombre es quien habla a Dios, expresando sus inquietudes, sus emociones, sus problemas, sus dificultades, sus reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre la injusticia, sobre tantas cosas que ve a su alrededor, como lo plantea el Asaf en el Salmo 73, que es un salmo muy interesante, que habla acerca del análisis que él hace sobre su realidad y la realidad que hay a su alrededor en cuanto a aquellos que tienen una vida más holgada, una vida más llevadera, y no así él. Y el análisis que él hace de esas situaciones es muy profundo en este salmo, pero al final de cuentas él llega a concluir que el acercarse a Dios es el bien para él. ¿Ya? El sumum bonorum es estar cerca de Dios. Y eso lo va describiendo de una forma muy interesante, muy descarnada, este autor en el Salmo 73, que es Asaf, para que ustedes también, después cuando lo lean, ahí hagan quizás algún comentario. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que tienen los libros poéticos sapienciales, que hay un acercamiento de parte del hombre hacia Dios para abrir su corazón, para mostrar lo que por él está pasando, lo que está sintiendo, ¿no? Lo que está sufriendo, y lo expresa en un lenguaje poético, y lo expresa también en sentencias o proverbios, como vamos a ver cuando lleguemos a esos libros. Otro punto que se va desarrollando en la lección tiene que ver con temas universales y humanos. Es decir, estos libros, los poéticos, sapienciales, van a estar lidiando, cuando ustedes lo estén leyendo, para aquellos que aún no lo leen, con conflictos que son transversales a la cultura, son transversales a la sociedad, son transversales a fronteras étnicas, como es el sufrimiento, el pecado, la transitoriedad de la vida del ser humano, la injusticia, la necesidad, la muerte misma, el amor, bueno, tantas cosas que tienen que ver con la vida del ser humano y que son temas universales también para el ser humano, y que muchas veces la filosofía misma trata de buscar respuestas a esos temas. Y estos libros tienen esa característica de tocar justamente estos temas humanos, y estos temas que eh, nos identifican mucho cuando hay situaciones que no tienen respuestas precisas, no tienen podríamos decir, una solución apropiada, definitiva, como es, por ejemplo, el tema del sufrimiento, el tema del dolor, o el mismo tema de la muerte, o el tema del amor, ¿no? Entonces son temas interesantes, universales, que se abordan en estos libros, y que es bueno prestar atención, porque si es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, es porque tiene mucho que enseñarnos y decirnos respecto a, a esto que tiene que ver con la vida del ser humano. Otro punto que también encontramos aquí es esto, que es la base fundamental de sabiduría la sabiduría hebrea, que tiene que ver con el temor de Dios, ¿no? Que viene a ser el fundamento de esta sabiduría bíblica. Es la base que se expresa en esta sabiduría, pero no como un miedo servil, sino como una reverencia amorosa que conduce a la obediencia.
A eso llama el temor de Dios. De hecho, en la teología del Antiguo Testamento, cuando se aborda el tema del temor de Dios, se identifica con, con la ley de Dios. La sabiduría, la sabiduría de Dios tiene que ver con su ley. Y cuando se habla de el temor de Dios, esa frase, el temor, tiene que ver con la ley de Dios. Y con la ley tiene que ver con el conocimiento de Él, con lo que Él ha revelado. No es tanto el cómo yo me siento ante Dios, sino más bien lo que voy comprendiendo acerca de Él, lo que voy conociendo acerca de Él, que me lleva a esta reverencia amorosa ante Él. No en que en la medida que lo conozca voy a tener más temor o miedo. No, no tiene que ver con eso. El temor de Dios como sabiduría tiene que ver con la comprensión y el conocer más de Dios. Y que cada vez que conocemos más de Dios, más miserables nos encontramos y más grande vemos a este Dios a quien debemos honrar, ¿no? Es una reverencia amorosa que conduce justamente a la obediencia porque vamos conociendo más de Él. Si alguien allí por casualidad tiene la Biblia a la mano, ¿no? Si busca Job capítulo 28, el versículo 28, y si lo puede leer, se lo agradezco. Job 28, 28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Gracias. El temor del Señor, ¿qué es lo que es? La sabiduría, ¿no? Entonces, no es un sentimiento de miedo, sino es cuánto yo voy conociendo más de Dios, cuánto Él va revelando más hacia mi comprensión. Y ante aquello, bueno, yo me postro ante este Dios para honrarlo, para reverenciarlo, porque Él es grande, es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es base, eso es importante en la sabiduría hebrea, el temor de Dios, ¿no? Que tiene que ver con eh, la sabiduría de Dios, el dar a conocer quién es Dios, ¿ya? Y dentro de la sabiduría se habla de sabiduría optimista y sabiduría pesimista. Y esto busca el equilibrio entre ambas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Proverbios se plantea una sabiduría optimista que nos lleva a entender mejor la vida, a cómo desarrollarnos mejor con el prójimo, a cómo educar a los niños, a la familia, a los jóvenes, el valor que hay en las personas, en el hombre, en la mujer, etcétera, etcétera. Pero también hay una sabiduría pesimista en el sentido de cómo el libro de Eclesiastés, el Eclesiastés, ¿no es cierto?, lidia con las aparentes contradicciones de la vida. Eh, Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice ahí el autor, ¿no es cierto? Nada nuevo y bajo el sol. Y él va describiendo, ¿no?, una forma más pesimista en esta reflexión que hace de la vida, siendo que quien escribe el Eclesiastés como el libro de Proverbios, mayoría del libro de Proverbios es el mismo autor como es Salomón, ¿no? Eh, entonces, son dos enfoques que se dan acerca de la vida, una sabiduría optimista y una sabiduría pesimista para enfrentar situaciones de vida. Pero cuando hablamos de sabiduría pesimista, no es que esté ajena a lo que Dios a través de este libro nos quiere enseñar, no, nos quiere mostrar cómo a través del mismo pensar del hombre en momentos muy específicos, Dios aún así hace notar
lo valioso, lo importante que es la vida. Aunque nos parezca que todo es vanidad de vanidades, hay algo que Dios nos revela para entender que realmente la vida es más que decir que es vanidad de vanidades. Tiene un valor importante y que a través del mismo libro del Cantar de los Cantares uno va descubriendo de a poco. ¿Ya? Y junto con eso hay que entender que en la sabiduría hebrea, que viene a nacer en las cortes reales, se menciona a Salomón como aquel que inicia o el fundador, podríamos decir, de este tipo de sabiduría, este tipo de escribir, ¿no? Formas de pensamientos como son los proverbios, las adivinanzas o los ensayos como se menciona en la lección. Y a Salomón se le atribuye la autoría de la sabiduría hebrea que nace entonces en las cortes reales. Y dentro de todo lo que son las cortes orientales de aquel entonces, como la egipcia y otras más, el tema de la sabiduría era muy importante para entender cómo desarrollar una mejor vida, no solamente en lo social, en lo religioso, sino también en las ciencias, en el arte, en todo aquello que dejaron estos grandes imperios, estos grandes gobiernos en el mundo, a través de hombres que justamente fueron preparándose en el conocimiento de las cosas, en la sabiduría también de la vida. ¿Ya? Pero en el caso hebreo, se asigna entonces a Salomón ser aquel que trajo a la sabiduría para que ésta fuera también reconocida como una forma de escritura, una forma de poder comunicar algún mensaje, un llamado o sentencias, como digo, ¿no? Al pueblo, aunque la sabiduría, como en los libros que vamos a estudiar, en los libros poéticos y sapiensales, no estaban orientados para ser dirigidos al pueblo, estos libros, sino que estaban orientados a dirigirse principalmente a personas, y especialmente a los jóvenes que estaban formándose en estas cortes. Entonces, ese era el enfoque de estos libros, hacia a ellos iban dirigidos especialmente, no para el pueblo judío en común, sino que eran enfocados específicamente a personas que estaban preparándose para desarrollar esta labor tan importante, en este caso, en lo que era el desarrollo en el pueblo hebreo, como también lo era en estas otras culturas que vimos en Introducción al Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan. Otro punto importante, no sé si alguien quiera decir algo, compartir algo hasta el momento. A lo mejor, pastor, podría comentar un poquito que el origen de la sabiduría de Salomón, que estaba justo en el capítulo anterior de Primera de Reyes, cuando Salomón entiende la responsabilidad que tiene en dirigir al pueblo que Dios le asigna. No es un tema de querer hacerse rico, no es un tema que vaya por otro lado, sino que es querer hacer la voluntad de Dios. Creo que por Claro, ahí hay harto que claro, decir también, que nos ayuda a entender hacia dónde va la sabiduría que debemos buscar también. es cierto, cierto. Es un punto interesante con Salomón, ¿no? Como más que oro, más que riqueza, Salomón pidió a Dios sabiduría justamente para dirigir a este pueblo que estaba ya bajo su reinado, dado con lo que pasó con David, y por lo tanto, él más que nada pedía a Dios que le diera sabiduría para dirigir justamente el reino. Y ciertamente, el reino que estuvo bajo Salomón fue uno de los reinos más florecientes que tuvo el pueblo hebreo, junto con David, pero con Salomón se amplió más, ¿no? Fue más allá de las fronteras, y justamente la obra sabia que se reconoce en Salomón fue también reconocida no solamente en el pueblo hebreo, sino que también
más allá de las fronteras del pueblo hebreo, que llegaban muchos a consultar a, a Salomón, ¿no? Por su sabiduría, porque justamente requería de esa sabiduría para gobernar, para tomar decisiones, para solucionar situaciones judiciales, para solucionar situaciones familiares, situaciones que tenían que ver con el pueblo internamente, muchas cosas que requería justamente como rey ser sabio para tomar decisiones importantes, tanto por el bien de su nación como también por el bien de aquellas personas que le consultaban acerca de sus distintas situaciones de vida. Y lamentablemente la historia nos dice que después de Salomón, sus hijos no fueron tan sabios como el padre, de tal manera que el reino se dividió y ya cambió totalmente la situación del pueblo hebreo, porque en los hijos faltó justamente sabiduría, ¿no? La que su padre, Salomón, clamó al Señor y Dios se la concedió, como dice el libro de Santiago. ¿Recuerdan? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, quien da abundantemente y Él no la rechaza. Porque sabiduría necesitamos nosotros también para vivir. Sabiduría para tomar decisiones diarias en cuanto a nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras tareas. Sabiduría para educar a los hijos. Bueno, es muy necesaria la sabiduría en la vida familiar, personal, como también a nivel eh, nacional, como el caso de David para guiar y gobernar una nación como fue la nación de Israel. Muy bien. Otro punto que aparece en la lección tiene que ver con las formas literarias que aparecen aquí en la sabiduría hebrea, ¿no? Se habla, por ejemplo, de proverbios, de adivinanza y de ensayo, ¿no? Que son formas para transmitir una enseñanza, formas para transmitir un mensaje breve, claro y muy entendible en aquellas personas que recibían estos mensajes, estas enseñanzas, como los proverbios o las adivinanzas que eran muy, muy propias también en aquel entonces, o los ensayos que eran un poquito más extensos para hablar o abarcar algún tema en particular, como educar, como formar, por ejemplo, a los niños o a los jóvenes, ¿no? Entonces son estas formas las que van a estar presentes en la sabiduría hebrea. Y esto va a llevarnos a que en este enfoque que tienen justamente los proverbios, las adivinanzas, los ensayos, no está tanto el que hablen de historia, sino más bien el que hayan instrucciones personales, especialmente a los jóvenes, para una vida estable, una vida responsable en el hogar, en el lugar donde se desarrollan, donde han asumido algún compromiso, algún deber. Para ellos justamente está enfocada esta sabiduría a través de los proverbios, a través de estas adivinanzas que se hacen o a través de estos ensayos, ¿no? Es un enfoque individual y en la familia, no hacia el pueblo en general, como decíamos en algún momento, porque no se detiene estos libros en analizar una situación histórica, un hecho histórico, un personaje en particular, excepto Job, que nos plantea una experiencia muy tremenda, pero aún así están enfocados a enseñar, a orientar de forma más particular, más familiar, ¿no? Y para eso no toman los eventos o acontecimientos que tienen que ver con la historia que está aconteciendo alrededor. ¿Ya? Es una característica de estos libros, los poéticos, los sapiensales. Y dentro de la clasificación de la poesía, está en la misma lección, aquí estamos solamente haciendo un resumen, ¿no? Está en la poesía lírica, que tiene que ver con un acompañamiento de la lira, un acompañamiento musical. Está la poesía didáctica, ¿no? Que tiene que ver con máximas, con proverbios, con sentencias de la vida. Está la poesía dramática,
que son diálogos, ¿no? Que se van narrando para compartir una enseñanza. Entonces tenemos la poesía lírica, didáctica y dramática, que son las que encontramos en estos libros poéticos y sapiensales. Y uno de los elementos centrales dentro de la poesía hebrea son los paralelismos. Esta área se estudia más profundamente en hermenéutica, cuando se estudia la hermenéutica para interpretar la poesía hebrea, ahí se profundiza más sobre esta materia. Aquí solamente se menciona dentro de lo que es este acercamiento que estamos haciendo a la poesía hebrea, así como hemos hablado de la sabiduría hebrea. En la poesía hebrea, la estructura central de la poesía hebrea son los paralelismos, ¿ya? Y cuando hablamos de paralelismos, estamos hablando de una forma de escribir que tenían los hebreos. En la poesía hebrea no importa la rima, no depende de eso la poesía hebrea como la poesía nuestra, o la poesía latinoamericana occidental. La rima, la métrica, que importa bastante. En esta poesía no es así, sino que lo que importa acá es el paralelismo, y el paralelismo tiene que ver con las glosas, y las glosas tienen que ver o con las sentencias o las primeras frases que están en los versículos, cómo comienza un versículo y cómo sigue a continuación. A eso se le da un peso, se le da una forma para llegar a entender que en ese versículo el autor nos está queriendo decir algo a través de estas dos palabras, o repitiendo estas palabras, o enfatizando, o contradiciendo, o, o simbolizando tal término para entender tal cosa, ¿no? Pero para eso, la poesía hebrea usa un lenguaje, usa una forma de escribir distinta, ¿no? Que, que no se aprecia mucho en el lenguaje nuestro, pero que sí se aprecia más en el idioma original, que es el hebreo. Pero aún así, al traducirse al español, y se mantiene esa riqueza en cuanto a la estructura poética que tiene el hebreo, ¿no? En este caso, los libros poéticos y sapiensales. Pero el elemento central de la poesía hebrea tiene que ver con los paralelismos. Y hay tres tipos de paralelismos principales que se mencionan, ¿ya? Está el sinónimo, que significa que comienza una primera línea, ¿no? Como por ejemplo el versículo que está aquí: Jehová es mi pastor, nada me faltará, punto. Y la segunda línea refuerza esta primera idea con otras palabras para darle más peso, más sentido, ¿no? Más volumen. Porque dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, a este tipo de paralelismo, porque hay muchos paralelismos en la Biblia, especialmente en los libros poéticos y sapiensales. En este primer paralelismo, en los sinónimos, vamos a encontrar muchos pasajes que se repiten, ¿no? La primera parte dice una cosa, la segunda parte como que repite lo mismo, aunque cambie las palabras, pero está diciendo lo mismo, y junto con eso quiere acentuar algo, ¿no? Quiere reforzar la idea de la primera palabra, la primer reglón, o la primera sentencia, o las primeras palabras que aparecen acá, en este caso en el Salmo 23. ¿Ya? Está también el paralelismo antitético, que en este caso la segunda línea va a contrastar con la primera línea. Por ejemplo, Salmo 1:6 dice: Jehová conoce el camino de los justos. Y la segunda línea dice: mas la vía de los malos perecerá, ¿no? Ahí entonces hay un contraste, y estos paralelismos se le llaman antitéticos, ¿no? Porque también hay varios de estos en los libros que vamos a leer, para que los presten atención. Y también está el paralelismo sintético o progresivo. Aquí la segunda línea quiere añadir algo más a la primera,
¿no? Para hacerla más fuerte. Por ejemplo, yo Jehová, la primera línea, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, primera línea, para dar a cada uno según su camino, ¿no? Como que enfatiza la segunda línea en lo que Dios que escudriña quiere hacer con, con aquellos que escudriñan la mente y prueba el corazón. Y están otro más que, hay varios más, pero aquí son solamente estos 4 que yo menciono, aunque en la lección se mencionan solamente los primeros 3. Está el emblemático, que este es un paralelismo donde se emplea el símbolo o el emblema. Por ejemplo, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, a continuación en la segunda fila dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, interpreta, ¿no? Lo que dice el primer renglón en este caso. Y a eso se le llama un paralelismo emblemático. ¿Ya? Entonces, en la primera lección aparecen los 3 primeros como ejemplo, pero también hay otros más, como el que yo puse acá, en este caso el emblemático, porque también emblemáticos hay varios en los salmos y en realidad en los poéticos y en los sapienciales. Bien, y de eso vamos a estar viendo permanentemente, porque dentro de la poesía hebrea son muy comunes encontrarnos con esto de los paralelismos. ¿Ya? Mire, y por último está este ejemplo que yo les traigo, que está en Deuteronomio 6:5, un pasaje muy conocido que dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un paralelismo. Es un paralelismo que fuerza o que da fuerza a lo que quiere transmitir el autor cuando llama a poner énfasis en amar a Dios de forma total y completamente. Porque aquí está repitiendo el autor el corazón, alma, fuerzas, pero no con la idea de que son 3 cosas distintas. Son sinónimos que se refieren a la misma persona que debe amar a Dios totalmente. No es que ame con 3 áreas de la composición que tenga el ser humano, no, porque el ser humano es uno solo, es material e inmaterial, sino que resalta el autor con este paralelismo que hay que amar a Dios completamente, ¿no? Entonces repite allí corazón, alma, fuerzas. Y en hebreo esos 3 términos apuntan a lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Muy bien.